Hola a todos, bienvenidos a una nueva presentación. En esta oportunidad el tema a tratar es gonartrosis, que es una patología muy frecuente en la consulta diaria. Mi nombre es Judith Gómez Vázquez, soy médico residente del segundo año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente vengo realizando la rotación de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital de San Juan de Lurigancho, a cargo de la doctora Doris Apaza Muñoz. Tenemos una pequeña agenda de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta ponencia. Tenemos los objetivos, una breve introducción, la definición del tema, la etiología, factores de riesgo, el cuadro clínico, la clasificación, cómo realizar el diagnóstico, el manejo y la rehabilitación física. Dentro de los objetivos tenemos tres. El primero es reconocer los signos y síntomas principales de gonartrosis. 2. Conocer el manejo adecuado de gonartrosis. 3. Identificar el tipo de terapia física que requiere el paciente. Como una pequeña introducción, nos hacemos la pregunta, ¿qué hay detrás de un dolor de rodilla? Nosotros sabemos que el dolor de la rodilla es un motivo de consulta bastante recurrente en la práctica habitual, tanto de la atención primaria como de la consulta de especialidad. Se reporta que aproximadamente un tercio de las consultas se asocian a este motivo, siendo visto en un 54% de las consultas se van a asociar al ámbito deportivo y un 33% en la población general. La gonartrosis en los pacientes lo que va a provocar sobre todo es el dolor, la restricción en la movilidad, la disminución de las actividades de la vida diaria y también una menor interacción sociofamiliar. Esto va a afectar el bienestar psicológico, va a reducir la calidad de vida de nuestros pacientes. Recordemos que la gonartrosis se incrementa con la edad, sobre todo es más frecuente en el sexo femenino y se va a agravar en casos de obesidad. Ahora vamos a recordar un poco lo que es la anatomía de la rodilla. Dentro de las partes óseas tenemos el hueso del fémur, el hueso de la tibia y de la rótula. Y dentro de las partes blandas tenemos lo que son los músculos y los tendones. En esta imagen podemos apreciar un poco lo que es el paquete vasculonervioso de la rodilla. A continuación veremos un video en el que nos hace recordar un poco más acerca de la anatomía de la rodilla. La articulación de la rodilla es una articulación compleja, encargada de unir el muslo con la pierna. Digo que es compleja porque en ella intervienen más de dos estructuras, en este caso tres, que es el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la cara posterior de la rótula. Es importante mencionarles acá pues que el peroné no interviene en la articulación de la rodilla. Debido al gran desarrollo que presenta la tibia, pues el peroné simplemente pasa a ser una pieza esquelética secundaria. Como ya les mencioné, pues este complejo articular va a estar formada por dos articulaciones. Por la articulación femorotibial, que desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de estructura, es una articulación bicondilia. Y tenemos también a la articulación femororotuliana, que es una articulación de tipo celar o en silla de montar. Ahora, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista mecánico, de acuerdo a los movimientos que puede ejecutar la rodilla, esta articulación de acá es una articulación de tipo sinovial, de subtipo troclear o subtipo gínglimo. ¿Sí? Esto es muy importante. Los movimientos que puede describir esta articulación son los de una articulación troclear o de tipo gínglimo. Ahora, otro detalle también que hay que mencionar, que es bastante importante, es que las superficies articulares de esta articulación son un tanto incongruentes. Esto quiere decir que su morfología por sí sola da una pequeña inestabilidad a esta articulación. Como ustedes pueden observar, pues los cóndilos son convexos y la parte de la tibia es prácticamente plana. Y es aquí donde van a intervenir varias estructuras. Primero tenemos a los estabilizadores estáticos y dinámicos.
Los estáticos pues van a ser los ligamentos y los dinámicos van a ser los músculos. Y además de esto también se suma la presencia de unos fibrocartílagos conocidos como meniscos. Este detalle sobre los estabilizadores dinámicos, es decir, los músculos, en esta articulación tienen un papel crucial, al punto de que durante la vida deportiva lo que se intenta hacer es fortalecer a los músculos que se encuentran rodeando la rodilla para de esta manera poder evitar en gran medida las lesiones. A continuación veremos un video donde nos explica acerca de la importancia de los músculos isquiotibiales. Fisioterapeuta y especialista en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de cómo hacer un correcto estiramiento de los isquiotibiales. Esos estiramientos son muy frecuentes, sobre todo en las lesiones deportivas, como por ejemplo contracturas o roturas fibrilares, y también se pueden utilizar como prevención para evitar dichas lesiones deportivas. Pero para poder hacer el estiramiento, primero tenemos que saber qué son los isquiotibiales, dónde se originan y dónde se insertan, y sobre todo qué función tienen. Pues bien, los isquiotibiales son músculos que están situados en la parte posterior de nuestro muslo. Como su nombre indica, se van a originar en el isquion de nuestra pelvis, justamente situado donde nos sentamos, y se va a insertar además en la tibia. Los isquiotibiales están formados por tres músculos: el semitendinoso, el semimembranoso, que se sitúa en la parte interna de nuestra parte posterior del muslo, y además está también formado por el bíceps femoral, o también llamado bíceps crural, que está situado en la parte externa de la parte posterior de nuestro muslo. El semitendinoso y el semimembranoso están situados en la parte interna de la región posterior de nuestro muslo, y el bíceps está igualmente situado en la parte posterior de nuestro muslo, pero en este caso está localizado en la parte externa del muslo. ¿Qué función tienen los isquiotibiales? Como cualquier músculo, se va a encargar de mover una articulación. En este caso es un músculo biarticular, es decir, va a mover dos articulaciones. Por un lado va a hacer la extensión de cadera debido a su origen en el isquion, y por otro lado va a ser flexor de rodilla debido a su inserción en la tibia. Por lo que los isquiotibiales van a tener principalmente la función de extensión de cadera y flexión de rodilla. Ahora continuamos con la etiología. Recordemos que la etiología puede ser primaria o secundaria. Dentro de la etiología primaria tenemos el aceleramiento del proceso normal de envejecimiento del cartílago, la edad, la sobrecarga articular, la debilidad muscular y la actividad que realice nuestro paciente. Dentro de la etiología secundaria tenemos las metabólicas, como los pacientes diabéticos y el sobrepeso, la séptica, la traumática y por deformidades angulares o desviaciones de los ejes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que nuestros pacientes puedan tener esta patología? Se dividen en tres. Primero, los modificables, los potencialmente modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos la sobrecarga articular, la obesidad y el sobrepeso. Los potencialmente modificables están el trauma mayor, defectos propioceptivos, atrofia de cuádriceps, enfermedad inflamatoria articular. Y los que no se pueden modificar están la edad, el sexo femenino, los trastornos endocrinos, factores genéticos, trastornos congénitos o del desarrollo. Ahora, dentro de los factores de riesgo para la progresión están primero la edad. Mayor edad, mayor progresión de la enfermedad. El sexo femenino, el sobrepeso y obesidad, la baja ingesta de vitamina C y el sedentarismo. Y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de síntomas o discapacidad está la ansiedad, la depresión, la debilidad muscular y el sedentarismo. Ahora vamos a explicar lo que es el cuadro clínico de esta patología. Lo dividimos en dos, en los síntomas y en los signos. Dentro de los síntomas, el que va a la cabeza es el dolor. Lo característico de este dolor es que suele iniciarse en esta articulación y no suele irradiarse ni expandirse. Con respecto a la rigidez articular, es la sensación de que la movilidad de una articulación va a estar limitada o dificultada. Otro síntoma importante es la crepitación articular, que se produce debido a la fricción entre los huesos presentes en esta articulación y debido a una disminución en la producción de líquido sinovial dentro de esta. La deformación articular.
Dentro de las deformidades angulares alrededor de las rodillas, básicamente se presenta lo que es el genu varo y el genu valgo. Y por último tenemos el trastorno funcional. Ahora, dentro de los signos tenemos lo que es la disminución de la movilidad, la sensibilidad, la interlínea articular, puede haber presencia de derrame articular, tumefacción de tejidos blandos y por último la deformidad. Ahora el diagnóstico. Dentro del diagnóstico lo podemos encontrar en el CIE-10 con el código de M179. Ahora, para nosotros llegar a este diagnóstico, lo básico es realizar una adecuada anamnesis. Dentro de la historia clínica, nosotros debemos abordar lo que son antecedentes personales y familiares, y antecedentes personales laborales o antecedentes de trauma en el paciente. En la valoración clínica está la tríada del dolor, la rigidez y la incapacidad funcional. Recordemos que el dolor sigue siendo el síntoma más frecuente, la rigidez el síntoma más característico de la gonartrosis y la incapacidad funcional va a ser la consecuencia más importante que nos deja. A continuación, veremos un video en el que nos explican cómo hacer una evaluación física adecuada. Para explorar la rodilla, al igual que hemos hecho en otras articulaciones, exploramos la pierna sana y la pierna enferma. Primeramente, observaremos la existencia o no de atrofias, en este caso atrofias del músculo cuádriceps, la existencia de lesiones cutáneas como psoriasis o nódulos o tofos. Primeramente tomaremos la temperatura. La rodilla es una articulación fría. Observaremos cómo la rótula, en este caso, está frío y lo comparamos con partes blandas como el muslo que está caliente, en una y en la otra rodilla. Seguidamente, realizaremos movimientos o de presión de la rótula sobre la articulación, aplicando fuerza. Este movimiento no tiene que ser doloroso. Si es doloroso o provoca crepitación, es indicativo de que el paciente presenta una artrosis o un reblandecimiento del cartílago de la rótula, que es indicativo de una condromalacia rotuliana. Debemos de palpar los bordes medial y los bordes laterales de la rótula para observar o no dolor en el mismo. Una vez hecho esto, esto se conoce como el signo del cepillo, cepillo positivo si duele cuando nosotros apretamos. Vamos a realizar ahora una ligerita flexión y con esta ligerita flexión vamos a comprobar la existencia de dolor en los ligamentos colaterales, en este caso ligamento colateral medial. Sujetamos la pierna y realizamos en el tobillo una presión hacia fuera. En este caso no es dolorosa y lo mismo en el lado contralateral. Tiene un ligero movimiento, pero en ninguno de los dos casos debe de ser dolorosa. Con eso lo que estamos buscando es la existencia de bostezo o de dolor en los ligamentos colaterales de la rodilla. Seguimos flexionando la rodilla y empezamos a palpar inicialmente el tendón rotuliano. Tendón rotuliano que duele en caso de tendinitis y la existencia o no de tumefacciones que pueden ser en la bolsa prerrotuliana o infrarrotuliana. Palpamos la bolsa anserina, que es dolorosa en caso de bursitis, la presencia o no de tumoración, por ejemplo en el caso de existencia de un síndrome de Osgood-Schlatter, y seguidamente la exploración de la interlínea articular. Comenzaremos con la exploración de la interlínea interna, intentando provocar dolor en la misma, que sería bastante indicativo de existencia de una meniscopatía, fundamentalmente si aparece el dolor en la parte anterior de la misma, y posteriormente de la interlínea externa. Continuaremos explorando si no hay dolor con flexión total de la rodilla, que debe de tocar el muslo. Para comprobar la estabilidad e integridad de los ligamentos cruzados, indicaremos al paciente que flexione ligeramente la rodilla, fijaremos con nuestra mano la parte inferior y realizaremos movimientos bruscos hacia adelante, intentando ver si se desplaza la línea articular, buscando lo que se conoce como el cajón anterior. Lo mismo hacia atrás, intentando observar si se desplaza.
buscando la aparición o no del cajón posterior. Si se mueve, indicaría la existencia de lesión de los ligamentos cruzados. A continuación, seguimos con lo que es la imagenología. Dentro de esto tenemos lo que es la radiografía de rodilla. Y para esto nos basamos en los criterios radiológicos de Kellgren y Lawrence, en el que vamos a encontrar estrechamiento del espacio articular, la formación de osteofitos y esclerosis del hueso subcondral. Como pueden observar en la imagen, vemos que los grados van del 1 hasta el 4, donde el grado 1 suele ser dudoso, el grado 2 es leve, el 3 moderado y el 4 grave. En la siguiente diapositiva vamos a ver esto, pero en imágenes radiológicas. Como les decía, no va del grado 1 al grado 4. En el grado 1 lo que vamos a encontrar es un estrechamiento dudoso del espacio articular y posible delineamiento de osteofitos. En el grado 2 sí hay un posible estrechamiento del espacio articular, como se aprecia en esta imagen. En el grado 3 ya hay presencia de múltiples osteofitos moderados, estrechamente definidos del espacio articular, y ya hay presencia de esclerosis. En el grado 4 ya hay grandes osteofitos. Como se nota, hay un estrechamiento marcado del espacio articular. Aquí está totalmente ausente. Hay esclerosis severa, incluso deformación definida de los extremos del hueso. Otro examen que nos apoya mucho para el diagnóstico es la ecografía. En la ecografía de la rodilla nos ayuda fundamentalmente en la valoración de los diferentes escenarios. Nos permite una aproximación diagnóstica en el caso de tendinitis o bursitis o lesiones meniscales o condrocalcinosis. Y la resonancia magnética se conoce como el gold standard debido a su buena especificidad y sensibilidad comparado con la artroscopía. Ahora, con respecto al manejo, recordemos que la finalidad del manejo en gonartrosis es buscar la desinflamación de la articulación, y esto lo vamos a lograr a través del uso de fármacos, uso de procedimientos como las infiltraciones y la terapia física. Con respecto al tratamiento lo dividimos en dos, en el tratamiento farmacológico y en el no farmacológico. Dentro del farmacológico podemos utilizar todos estos. Por ejemplo, en el caso del paracetamol podemos tomar hasta 3 o 4 gramos al día como máximo, y su efectividad se va a ir incrementando con el tiempo. Dentro de los opiáceos podemos usar el tramadol. AINES también lo usamos en dolores de leve a moderado. Dentro de ellos podemos usar el ibuprofeno. El uso de glucocorticoides también, pero debemos usarlo a corto plazo, de preferencia. En los analgésicos tópicos, como el diclofenaco, ya sea en sus presentaciones del 1 al 2% en gel o en crema. Dentro del tratamiento no farmacológico, lo que debemos hacer primero es la prevención primaria, ¿no? Si nuestro paciente tiene ya de por sí obesidad o sobrepeso, debemos trabajar primero en esto. Esa es la primera medida más eficaz para nosotros evitar a futuro una gonartrosis. Ahora, las medidas farmacológicas son más efectivas cuando se combinan con las medidas no farmacológicas. La importancia de dar o brindar la información adecuada a nuestro paciente y a sus familiares, porque el apoyo familiar va a ser muy importante en los pacientes, sobre todo a mayor edad, van a requerir mayor apoyo familiar. Los autocuidados que se debe tener con el paciente, el ejercicio que debe realizar y también la nutrición va a ser importante. El apoyo de los servicios sociales, el uso de la terapia ocupacional y la terapia física. Otro punto importante es el alivio del dolor, que es la principal causa o motivo de por cual acude el paciente a la consulta. La mejora subjetiva global del paciente y la mejoría de parámetros funcionales también están dentro del manejo no farmacológico. Ahora, pasamos a lo que es la terapia física. Dentro de esta podemos realizar ejercicios terapéuticos, que lo vamos a ver en unos videos más adelante. Dentro de agentes físicos podemos usar lo que es la termoterapia, donde podemos utilizar compresas calientes. También se usa la hidroterapia, la crioterapia, entre otras.
Y por último, el uso del láser o del ultrasonido, que en el caso de esta exposición no lo vamos a explicar más. Dentro de los ejercicios terapéuticos podemos realizar elongaciones isquiotibiales, elongación piramidal, realizar lo que es o mejorar la fuerza muscular, rangos articulares y por último el uso de la masoterapia y puntos gatillo. A continuación veremos algunos ejercicios que se realizan para mejorar la gonartrosis. El primer ejercicio consistirá en realizar varias repeticiones de la amplitud máxima de movimiento de la rodilla en flexión y en extensión. Es la mejor manera de calentar la articulación de la rodilla. Podremos hacer el mismo movimiento acostados boca abajo. Este ejercicio nos permitirá trabajar los movimientos rotacionales de la rodilla. Para ello estamos sentados en una silla, fijamos con nuestras manos la rodilla para bloquearla y apoyados en el talón hacemos desplazamientos laterales con el pie. Los músculos que vamos a trabajar son el cuádriceps, responsable de la extensión de la rodilla, y los isquiotibiales, que ayudados por los gemelos son los responsables de la flexión de la rodilla. Los ejercicios isométricos de cuádriceps son los primeros que se deben instaurar independientemente de cualquier lesión. Consisten en una contracción muscular sin desplazamiento articular. Con la rodilla en extensión completa, realizamos una contracción muscular durante 6 a 10 segundos. Relajamos y repetimos. Otro tipo de ejercicios son los isotónicos de cuádriceps, que consisten en la contracción del cuádriceps extendiendo la rodilla con desplazamiento articular y sin resistencia. Si tenemos un flexo de rodilla, o lo que es lo mismo, una imposibilidad para extenderla completamente, nos ayudaremos de un taburete o similar para forzar la extensión de la rodilla. Si vemos que no es posible, con la ayuda de las manos ejerceremos una presión a nivel de la rótula intentando completar el movimiento de la extensión. Y por último, dentro de los procedimientos que se realizan, tenemos el más frecuente, que es la infiltración intraarticular, que consiste en la introducción de una sustancia antiinflamatoria, generalmente asociada a un anestésico local, con un objetivo primero de aliviar o suprimir el dolor y las manifestaciones inflamatorias. Otro objetivo es el prevenir o recuperar la limitación funcional. Para realizar este procedimiento es necesario conocer la anatomía de la rodilla y poder identificar los puntos de referencia anatómico. Realizar una adecuada asepsia para prevenir posibles complicaciones a futuro. Dentro de las vías de acceso tenemos que pueden ser la suprapatelar lateral a nivel del polo superior de la rótula, por debajo del reborde externo de la misma aguja perpendicular a la piel.
y la otra vía de acceso es la lateral subrotuliana. Agradecerles por la atención prestada y espero que les haya servido tanto como a mí. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.